Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Vital, el espacio donde la biología molecular, la bioquímica, la fisiología, la nutrición y la medicina se unen para explicarte cómo funciona el cuerpo humano, desde adentro, desde la célula hasta lo que nosotros conocemos como el ADN. Yo soy el ingeniero Alberto, biotecnólogo y docente universitario, y en este episodio te prometo que el ARN ya no será el primo raro del ADN, del que solo te acuerdas en los exámenes prácticos, ¿no, doctor? Sí, buenas tardes, doctor, buenas tardes, queridos escuchantes y seguidores. Yo soy el profesor Rubén Gerardo Zamora Mendoza, especializado en bioquímica clínica, biología molecular y otras áreas de las ciencias biomédicas. Y bueno, pues hoy vamos a desmontar mitos y mostrarte cómo este mensajero molecular ha pasado de ser secundario a ser un protagonista que incluso se ha utilizado para la realización de las vacunas de última generación. ¿Ingeniero? Claro que sí, doctor. Hoy es un tema que se volvió famoso en los últimos años, no por moda, sino porque ha logrado salvar millones de vidas, el famoso ARN mensajero, ya que esta molécula que pasó de estar en los apuntes de clase o simplemente cuando uno quiera estudiar el dogma central de la biología molecular a estar dentro del centro de la medicina moderna. El día de hoy trataremos el objetivo del episodio para explicar de manera clara qué es el ARN, sus tipos, sus funciones y cómo se llega a diferenciar del ADN, y destacar su papel esencial en la regulación genética y las aplicaciones biomédicas actuales como las vacunas que les mencionaba el doctor Gerardo, las terapias génicas y el famoso silenciamiento de genes, que ya les hemos hablado sobre este tipo de terapia genética en los episodios anteriores. Todo con ejemplos comprensibles, analogías útiles y datos sorprendentes. Así es, ingeniero Alberto. Bueno, pues, preguntaremos a nuestros seguidores si recuerdan las vacunas contra el COVID-19 de varias empresas biotecnológicas, entre ellas Pfizer y Moderna, AstraZeneca, varias, que utilizaron diferentes tecnologías. En particular, Pfizer y Moderna, utilizaron este enfoque, en inglés llaman approach, ¿no? Biotecnológico, para que a partir del ARN mensajero se crearan anticuerpos contra el COVID, ¿no? Bueno, pues ambas usan esta tecnología del ARN mensajero, como habíamos comentado. Es una tecnología que ya tiene bastantes años de investigación y que, bueno, el COVID fue pues una oportunidad de apertura para que esta investigación básica se convirtiera en algo práctico y obviamente pues en algo beneficioso para la salud. Entonces, bueno, pues básicamente enseñan a nuestras células a producir una proteína del virus, ¿no? Hagan de cuenta, que el ARN mensajero, como en episodios previos les hemos platicado del dogma de la biología molecular, da la información para que se genere esta proteína, para que esta inmune aprenda a defenderse. Esta es biotecnología en acción. Así es, y aunque parezca nuevo, el ARN lleva décadas en la ciencia, desde el tratamiento de ciertas enfermedades, como viene siendo la fibrosis quística, el cáncer o ciertas distrofias musculares de las que hemos estado hablando, como la distrofia de Duchenne. Los investigadores están utilizando las terapias basadas en el mecanismo de ARN para poder corregir diferentes errores en las proteínas, como ya hablamos, el famoso plegado, el mal plegado de proteínas, con el ejemplo del famoso origami japonés, ¿no? En lugar de atacar el problema después, lo corrigen directamente desde el mensaje. Efectivamente, doctor. Entonces, pues ya el enfoque de esta nueva tecnología, pues es como si pudiéramos editar una receta antes de hornear el pastel, ¿no? Entonces, este ARN mensajero podemos editarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el ADN es el recetario original guardado bajo llave en la biblioteca celular, pues el ARN mensajero es la copia que va a viajar a la cocina, ¿no? Es decir, en uno están las instrucciones y en el otro ya pues están la forma en que se va a hacer ya de manera más práctica. Pero si esa copia viene mal, pues el resultado también viene mal. Entonces ahí empezamos con estas afecciones que desde la replicación, la transcripción y la traducción, si viene mal la información, pues viene mal también en este caso el resultado, ¿verdad, ingeniero?
Claro que sí, entonces hoy les vamos a explicar cómo se produce este ARN a partir del molde de ADN, que hay tipos, por qué a veces muta, cómo las células los usan y cómo la medicina lo ha convertido en un aliado terapéutico, en alguien que siempre pueden confiar los nuevos médicos en el área de la biomedicina. Entonces aquí tenemos que hablar un poco sobre temas desde la vacuna hasta terapias para enfermedades raras. Efectivamente, maestro Alberto, pues bueno, pues si alguna vez pensaste que el ARN mensajero o simplemente el RNA o ARN o RNA era solo algo que memorizaste en primero de medicina, pues prepárate porque estás a punto de descubrir cómo este mensajero rebelde es en realidad un líder silencioso en la biología actual. Vamos a empezar. Este es el episodio número 9 de Ciencia Vital, ARN del núcleo al tratamiento. Entonces, quiero hablar un poco y iniciar este episodio con una pequeña analogía en qué harían ustedes si el ADN fuera una receta pero nadie la leyera. Ahí entra el ARN. El ARN es el chef que va a convertir todas las instrucciones en una acción práctica. Efectivamente, pues el ADN, pues como habíamos comentado, tiene la información, pero el ARN es quien la hace funcionar, ¿no? Sin él, pues nuestros genes serían como una biblioteca cerrada únicamente con llave y nunca se reflejarían en algo completamente funcional. Así es, y me gustaría mencionar un poco sobre si a ustedes les suena complejo, piensen en cómo el ARN es un correo electrónico del cuerpo, rápido, directo y muchas veces hackeado por el virus, mutaciones o incluso por nuestros propios medicamentos, por lo cual es esencial que nosotros sepamos cómo funciona este tipo de mecanismo para poder evitar que surjan todas las consecuencias que les acabo de mencionar. ¿Qué es el ARN y cómo funciona, doctor? Efectivamente, doctor. Bueno, pues como ustedes sabrán, el ARN o ácido ribonucleico, pues es una molécula similar al ADN, está conformada pues obviamente por nucleótidos, ¿no? Pero tiene tres diferencias claves que hay que apuntar. Entonces, recordemos que el ADN tiene su nucleótido, tiene un fosfato, un azúcar y una base, pero este azúcar le falta un oxígeno, por eso se llama desoxirribosa o de ahí viene ácido desoxirribonucleico. En cambio, el RNA sí tiene su carbohidrato o tiene esta ribosa con los completos, por eso se llama ácido ribonucleico, ¿no? Entonces es una diferencia, en este caso fundamental. Otra diferencia clave es que la timina presente como nucleótido en el ADN que forma parejas con la adenina sufre una modificación, se le quita un grupo metilo a esta timina y ese grupo se convierte en uracilo. Entonces el RNA transporta una base que no tiene el ADN, que es la uracilo, ¿no? Y otra su diferencia fundamental es que el RNA de forma general es de cadena simple. Recordamos que el ADN es una doble cadena dextrógira, ¿no? Está formada por dos cadenas antiparalelas. En cambio, el RNA es una sola cadena, no forma en este caso una escalera, tienen secuencias más cortas, pero no porque sea simplemente una cadena simple, quiere decir que va a ser lineal. Realmente el que sea una cadena simple hace que entre esa misma cadena forme estructuras que el ADN no contiene, ¿sale? Pues ahí estamos viendo, por ejemplo, las estructuras, vamos a hablar más adelante, las estructuras del RNA de transferencia y el ribosomal, que son estructuras muy complejas, no son muy terciarias, pero sigue siendo una cadena simple, ¿no? Sigue siendo, en este caso, una monocatenaria. ¿Qué opina, ingeniero? Lo que me gustaría mencionarles, doctor, no sé, principalmente para que ellos sepan que este ADN nosotros sabemos que contiene toda la información a través de todos los miles de años de evolución, ya que funciona como una enciclopedia encuadernada en cuero y grabada en una bóveda. ¿Cuál es nuestra bóveda? Pues todas nuestras células. El ARN, su función práctica es prácticamente una fotocopia del capítulo que ustedes necesitan, en el cual se va a empaquetar toda esta información y enviada por mensajería express. Entonces aquí me gustaría hablar un poco sobre la estructura que les comentaba el doctor Gerardo. Imagínense una cremallera de ropa, pero no una cualquiera, sino esta cremallera de ropa solo se va a cerrar si las piezas tienen la forma y el color correcto. Estas fuerzas se unen a la cadena de ARN, son como los pequeños ganchitos de esa misma cremallera. ¿Y cómo se le conocen a estas fuerzas tan importantes que son principalmente pequeñas subunidades o pequeños protagonistas que se van a encargar que toda la estructura de este ARN esté completamente en un estado
conformacional, pues vienen siendo los llamados puentes de hidrógeno, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, doctor, pues no solamente por ser una cadena simple, tiene más oportunidad de crear estructuras secundarias entre ellos, ¿no? Estructuras como, por ejemplo, los que son los bucles, ¿no? Estructuras que forman complementariedad entre los pares de bases, ¿no? Estructuras que son, por ejemplo, en la transferencia, que son, por ejemplo, los brazos que forman apareamientos, y los que no tienen complementariedad forman estas asas, ¿no? Por eso yo les voy a platicar de que hay varios tipos de RNA, cada uno con tareas muy distintas, ¿no? No todo el RNA es mensajero, ¿no? Digamos que en abundancia puede ser que el mensajero sea más abundante, pero pues este RNA mensajero no va a tener la función completa sin el auxilio de otros tipos de RNA. Entonces, vamos a hablar de los tipos principales de RNA y sus funciones. Bueno, pues habíamos comentado del mensajero. El mensajero copia un segmento de la cadena de DNA que lleva la receta o las instrucciones para fabricar proteínas. Estos segmentos están en los genes. Recordemos que los genes se transcriben y se traducen, y parte de este proceso es por medio del RNA mensajero, ¿no? Entonces, el RNA, como dice el nombre, lleva el mensaje de la secuencia de DNA que tiene codificada, en este caso, las instrucciones para una proteína. Y bueno, pues se auxilia realmente de enzimas importantes. Una de ellas es la famosa RNA polimerasa, ¿no? Entonces, esta RNA polimerasa lo que hace es, una vez que se abre la cadena, la doble cadena, se copia solamente la hebra codificante, y ese RNA mensajero que ya se copió sigue en el núcleo, ¿sale? Pues realmente sigue en el núcleo, porque si sale así del núcleo, las enzimas que están en el citoplasma se lo van a degradar rapidísimo, ¿no? Lo van a degradar rapidísimo. Entonces, este RNA mensajero sufre modificaciones en los extremos 5' y 3', ¿no? Tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Una de ellas es la famosa cola poliá, ¿no? La cola poliá es porque tiene adeninas añadidas, y en el 5' tiene una citosina metilada, se llama CAP5'. Entonces, una vez que ha sido modificado, ahora sí sale al citoplasma para ser encontrado por los otros tipos de RNA que ahorita vamos a aplicar. Y bueno, pues este RNA mensajero es el que se utiliza con la información, como había mencionado el ingeniero Alberto, precisamente de la información para generar o para traducir una proteína, en este caso viral, la famosa proteína Spike del coronavirus, ¿no? O del COVID-19. Entonces, una vez que se genera la proteína, y que sale fuera, en este caso, de la célula, el cuerpo la reconoce como cuerpo extraño, y como habíamos comentado previamente, en el sistema inmunológico empezamos a generar anticuerpos anti esta proteína, ¿sale? Pues entonces, bueno, pues esta tecnología se utilizan, por ejemplo, la Pfizer y la Moderna, pues para que, habíamos comentado, nuestras células produzcan las proteínas de virus y generen inmunidad. Pero bueno, asimismo, habíamos comentado que esta RNA mensajero no puede hacer todo el trabajo completo, sino que se auxilia de algo que se llama RNA de transferencia, que Watson y Crick le llamaban RNA complementario, ¿no? RNA accesorio, realmente le llamaban así. Bueno, ¿por qué se llama RNA de transferencia? Porque realmente esta RNA tiene una estructura terciaria bastante compleja, ¿no? O sea, sigue siendo una hebra simple, pero esa simplicidad hace que forme complementariedades y forme estructuras secundarias. Esta RNA de transferencia tiene 4 bracitos. Hagan de cuenta que es un trébol, ¿no? Es un trébol, en este caso, de 3 hojas principales. Y esta RNA de transferencia, en uno de esos extremos, tiene unido un aminoácido, que, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de las proteínas, los aminoácidos son los que forman la estructura primaria y terciaria, en este caso de las proteínas. Bueno, ese aminoácido que está pegado al RNA de transferencia va a reconocer cada 3 bases, ¿no? Cada 3 pares de bases en el RNA mensajero. Va a reconocer la complementariedad de esas 3 bases. De ejemplo, si tenemos ATG, ¿no? El RNA de transferencia tiene la base complementaria, ¿no? ATG sería, en este caso, UA, en este caso sería la complementaria simplemente, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos hablando cuando vimos, en este caso, el dogma de la biología molecular, este código genético, ¿no? Este código genético que hace que los tripletes se lean a través del RNA de transferencia, y que cada triplete reconozca la complementaria
complementariedad del RNA mensajero, y ese aminoácido que está pegado realmente en la transferencia se vaya uniendo para formar pues la proteína. Por eso el RNA de transferencia transporta los aminoácidos al ribosoma, que es el taller de ensamblaje, en este caso de las proteínas. Y bueno, pues el lugar donde se hace todo ese ensamblaje es el RNA ribosomal, que tiene más o menos una forma gráfica de hamburguesa, ¿no? Tiene 2 subunidades y bueno, pues ahí se traducen los mensajes, se va leyendo realmente el mensajero que se va acoplando a la transferencia para ir añadiendo en este caso los aminoácidos, generando una cadena polipeptídica. Pero bueno, eso es lo que pasa en general, pues en todos los procesos celulares, ¿no? Pero como habíamos comentado previamente y el ingeniero también les había dicho, hay otros tipos de RNAs que son los microRNAs y los Small Interference RNA. Esos RNAs están especializados, pues su función es regular la expresión de genes, silenciar genes específicos, y bueno, pues algunos han sido utilizados con cierta eficacia en terapias para enfermedades raras o cáncer, otro tipo de RNA que también existe realmente en nuestro organismo, son los RNAs largos no codificantes, ¿no? Que regulan efectivamente la estructura del ADN y la transcripción. Son como los productores ejecutivos que organizan todo, pero no actúan en este caso directamente. Entonces, estos RNAs largos Claro no que sí, Doc. codificantes. Adelante, Doc. Me gustaría también mencionarles a los muchachos y a todas las personas que nos están escuchando que las vacunas de ARN mensajero no solo introducen virus, sino únicamente las instrucciones para producir las proteínas encargadas justamente de atacar de reconocer al virus para que nuestro sistema inmunológico ahora sí pueda entrar en acción. Así como también lo que les menciona el doctor Gerardo, uno haría la asociación que debería de haber más ADN que RNA. Aquí viene una pregunta muy interesante en que la realidad es otra. Hay más RNA que ADN, lo único que pasa es que el ARN tiene menos tiempo de vida y se está replicando durante varias veces a lo largo de todo nuestro desarrollo, ¿no? Aquí lo que me gustaría resaltar es la mención de la vacuna que les comenta el doctor, que es por medio de la espiga del SARS-CoV-2, que se le conoce como el Spike Protein S, que es prácticamente una proteína en forma de garra que el virus usa como llave para entrar a las células. Hagan de cuenta que tiene una llave maestra y a partir de esta llave maestra, este virus reconoce un receptor en sus células que se llama el receptor ACE2, que está en los pulmones, corazón, riñones e intestino. ¿Y cuál es el mecanismo de este virus que entra a partir de una forma de RNA en nuestras células humanas? Pues prácticamente empieza a flotar buscando cuáles son las que nosotros vamos a aceptar, bueno, qué células los aceptan como si fueran inquilinos, pero unos muy malos inquilinos, ¿verdad? Y entonces ya en el momento en que lo encuentre, hagan de cuenta que es como un juego de Tetris. Cuando busca la cerradura compatible, se introduce. Y entonces cuando se une y se engancha firmemente, activa el cambio en esta misma ganchito, en esta misma espiga, para girarla como llave. Y entonces ahí es cuando el ARN mensajero genera antígenos que activan el sistema inmune y luego a partir de esto se empieza a degradar naturalmente. ¿Por qué pasó? Que había personas que eran contagiadas de este COVID, pero muchas veces se pasaba que no sentían ningún síntoma o incluso nomás duraban 2 o 3 días y luego se sentían bien. Era porque sus células no eran compatibles justamente con estas pequeñas espigas, con estas pequeñas daguitas que para que se introdujeran a nuestras células. Un dato curioso también que me gustaría mencionarles a ustedes es que a partir del estudio de este RNA se ha permitido comprender y tratar diversas enfermedades que antes eran un misterio en el cuerpo humano, ya que el RNA es el intermediario justamente entre la información genética y la producción de proteínas, como les decía el doctor Gerardo, la fábrica, el ARN ribosomal. Esa es la fábrica maestra que si algo falla en esa fábrica, a partir desde que el ARN salió de nuestro núcleo a nuestro citoplasma, ya no hay posibilidad en esta etapa de corregirla. Lo que pasa es que nuestros mecanismos de corrección reconocen esa proteína que está mal codificada y
suele pasar una de dos cosas: la identifica y literalmente la manda a degradarse solita, o simplemente no la logra identificar, que está mal fabricada. Hagan de cuenta que es como los nuevos carros chinos que están vendiendo en la actualidad. Tú lo ves que está funcionando muy bien y a la semana ya está echándose a perder, ¿no, doctor Gerardo? Sí, efectivamente, doctor, pues bueno, es un buen ejemplo y bueno, pues les vamos a hablar de los mecanismos básicos del RNN, del RNA, que están vinculados al dogma de la biología molecular, ¿no? Entonces, pues apuntando un poquito a lo que usted había comentado, doc, de las vacunas, pues esta tecnología del RNN pues tiene muchas diversificaciones y en este caso aplicaciones prometedoras. No sé si quisiera decirnos del mecanismo básico del RNA, del ARN, o el ciclo vital, doctor, para después hacer un comentario acerca de las implicaciones de este mismo ciclo, por favor. Claro que sí, Doc, y esto va dirigido a todas las personas que escuchan por primera vez que el RNA tiene un manual de instrucciones para poderse transmitir y que nosotros tengamos las proteínas necesarias para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Vendrían iniciando desde la parte de la transcripción, en donde el ADN se transcribe al RNA mensajero dentro de nuestro núcleo para después pasar al llamado procesamiento del ARN, donde este madura. Hagan de cuenta que se quita toda la información extra que no tiene algún tipo de función en el trabajo que se está realizando en ese momento, que son conocidos como los famosos intrones, ¿no? Aquí es cuando ahora sí entran todas las piezas de rompecabezas, como vienen siendo la capita, la caperuza, y se coloca justamente en la región 5' y como la cola poli A que les mencionaba el doctor Gerardo, al final de toda esta información necesaria para transmitirse, para después poder ahora sí iniciar el procedimiento de la traducción, en donde este ARN mensajero ya sale completo y con toda la información que debería de tener en ese momento para poder traducirse en las proteínas, que en esta forma es, como les decía el doctor Gerardo, en una forma de trébol. Y este trébol pues tiene diferentes tipos de funciones en cada pequeño loop, en donde nosotros vamos a decidir qué información se va a leer y cómo se va a interpretar, ¿no? ¿A partir de qué? Pues a partir del RNA de transferencia, el RNA ribosomal y los ARN no codificantes, ¿no? ¿No, doctor? Sí, efectivamente, doctor, y pues aquí hay que hacer hincapié, como usted había dicho, mencionado importantemente, en el proceso de maduración del RNA mensajero, ¿no? Que como bien acertadamente indicó, pues se remueven las secuencias no codificantes que son los intrones, ¿no? Y se quedan solamente los exones, que son los que se van a seguir el siguiente proceso en la traducción de este RNA mensajero. Pero bueno, pues muchas veces, hablando un poquito de los episodios pasados donde nos han amablemente seguido, las mutaciones no solamente se dan en los exones, sino curiosamente también pueden darse en los intrones, ¿eh? Los intrones, porque una mutación en un intrón que no se codifica puede dar importantes repercusiones clínicas, pues porque realmente los intrones, si no se remueven, pues dejan que este mensaje se altere también por completo, ¿no? Entonces es importante que los intrones se remuevan. Y como había mencionado maestro Alberto, pues la caperuza y la poli A son importantes mecanismos de regulación de este RNA mensajero. Y me gustaría hablar un poquito de la cola poli A, porque realmente la cola poli A es un mecanismo que no solamente le da protección contra las enzimas del citoplasma, Que sino que evite la degradación, ¿no? exactamente, que evita la degradación, sino que también le da importancia en la vida media del RNA mensajero, porque si el RNA mensajero está mucho tiempo, se sigue transcribiendo y traduciendo la proteína y eso se ha asociado a enfermedades, ¿no? Se ha asociado Hagan de cuenta que es como un pequeño relojito, ¿verdad, doctor? Que sigue efectivamente. girando, 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 girando hasta el momento en que se llega a degradar esta cola de polia. Exactamente, ¿no? Y como siempre le decimos, y el doctor no me dejará mentir, este proceso de degradación del RNA es un proceso bastante complicado, ¿no? Bastante complicado, participan muchísimas enzimas, hay eliminación, pues, tanto del extremo 5' como del extremo 3'. Lo importante es que cuando esta eliminación, sobre todo las colas poliar, no se da adecuadamente, pues hay informes que han estado asociados a cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, pues es que todas las proteínas se sintetizan
al mismo tiempo y con la misma tasa de síntesis, pues no, realmente no, porque si ustedes recuerdan, las enzimas hepáticas, por ejemplo, o las proteínas hepáticas, pues se sintetizan y se traducen pues con una tasa más veloz que otro tipo de proteínas, ¿no? Entonces, como bien se estaba mencionando, todos estos procesos regulan el ciclo vital del RNA mensajero, que de alguna manera debe estar entre límites fisiológicos, y cuando se exceden esos límites fisiológicos por alguna causa, pues nos conlleva a las enfermedades. Así es el por qué nosotros les decimos que el ARN es el rebelde de todo el procedimiento del transcribir la información, ¿no, doctor? ¿Por qué? Porque Sí, pues a partir de este mecanismo que tiene, en el momento en que llega a fallar uno, por ejemplo, en el área de la transcripción, este ARN se convierte en un intermediario dinámico, no reserva permanentemente. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando en algún momento llega a transcribir bien una proteína, no te asegura que durante toda tu vida vas a seguir transcribiendo bien esa misma proteína. Nosotros sabemos que factores como la edad, el sexo, qué tipo de enfermedades o incluso qué tipo de condición fisiológica, así como también estaríamos hablando de qué tipo de medicinas nosotros estamos consumiendo, puede afectar el cómo está interactuando el RNA de transcripción en esta etapa. La parte del procesado, a veces hay momentos en que la cola de poli A que les mencionaba el doctor Gerardo no tiene el largo necesario, y lo que genera es que se degrade mucho más rápido hasta que nosotros tengamos que la proteína sí se llega a producir en nuestro cuerpo, pero no en la cantidad necesaria. Entonces, en el área del citoplasma, aquí es donde tras salir del núcleo a veces se encarga de degradar cuando no está completamente bien formada. ¿Por qué se utiliza esto? Pues se utiliza mucho este ARN tan rebelde como un intermediario molecular en las etapas de herramienta de la medicina poderosa. ¿Por qué? Porque aquí nosotros sabemos que es visualmente clave todo como tal este tipo de funciones que tenemos en el hecho de que se haya descubierto este nuevo mecanismo de vacunas que se hizo a partir de la pandemia anterior, ¿no, doctor? sí, doctor, pues todo lo que usted ha comentado es relevante. Me regreso un poquito con este sistema de la síntesis de proteínas a través de este sistema básico del ARN mensajero del ciclo vital. Con la edad, ¿no? Me viene a la mente el famoso colágeno, ¿no? Que está muy de moda ahora con las señoras de ciertas edades. Pues el colágeno, pues tiene un reloj molecular, como otro tipo de proteínas, otro tipo pues de moléculas en el cuerpo, que te dice que a cierta edad, pues ya tiene que dejar de producirse con menor tasa, en menor cantidad. Pero pues muchas personas que son rebeldes precisamente a cumplir años y a envejecer, pues se niegan a hacer eso. Entonces, lo que no entienden es que sus células pues están diciendo, ¿sabes qué? Pues lo que yo te producía, pues hasta aquí ya se acabó, ¿no? Te voy a producir, pero con una tasa, con una cantidad mucho menor. Pues, ¿qué hacen las señoras más o menos de 60 y tantos años, 50, pues se inyectan colágeno en los labios, ¿no? Entonces, pues este colágeno que se inyectan, pues sí, ¿no? Le sirve de relleno, pero pues realmente algún día también va a desaparecer, ¿no? Entonces, fíjense cómo este reloj molecular en el cual está involucrado la síntesis de proteínas y todo el proceso que el doctor, todo el maestro ingeniero Alberto, les ha comentado, pues tiene un porqué sí y un porqué no de que se siga en este caso produciendo. Pero bueno, ahora demos paso a las aplicaciones clínicas del RNA, que como habíamos comentado, pues ha pasado de ser una curiosidad a ser una estrella de la biomedicina moderna. Una de ellas, habíamos comentado, son las vacunas de RNA mensajero. ¿Qué ventajas realmente tienen las vacunas de RNA mensajero? Fíjense ustedes que en la prehistoria médica, ¿no? Por llamarlo así, las vacunas se utilizaban con organismos atenuados. ¿Qué significa esto? Hagan de cuenta que es como si a la bacteria, por ejemplo, una enfermedad bacteriana, la durmieran. Entonces, esa bacteria dormida no podía ser patógena, pero sí montaba una respuesta inmunitaria. Otra manera
manera era con fragmentos, en este caso, fragmentos de microorganismos, ¿no? Entonces, el virus, por ejemplo, se tomaba una parte del virus, la cápside o alguna otra parte del virus o de la bacteria y se inyectaba para generar, en este caso, anticuerpos. Pues bueno, lo que pasó es que muchas veces estas vacunas se reactivaba el microorganismo y este organismo pues atacaba. Bueno, ¿qué pasa con las vacunas de ARN mensajero? Que no necesitamos tener la presencia del virus o de la bacteria completamente, no nada más necesitamos su ARN que es no infeccioso. ¿Por qué? Porque es no infeccioso, porque nada más va a codificar la proteína de interés que nosotros queremos que sea utilizada como, en este caso, como antígeno. Entonces, por eso no usan virus atenuados ni proteínas, que es importante. Son más seguras, ¿no? Hasta realmente son más seguras. Entonces, solo se introduce la receta del antígeno, pues para que nuestro cuerpo lo fabrique. Y así como se pueden hacer vacunas, se pueden hacer otras muchas cosas, ¿no? Con este RNA, pero con la secuencia que nosotros queramos que se transcriba, se traduzca y obviamente se sintetice. Entonces, ventajas de este tipo de tecnologías, pues son rápidas de producir, seguras y adaptables, como lo vimos con las variantes de COVID-19. Esto de las variantes es importante porque la cepa tipo, la cepa original, por decir algo así, pues para mí fue la más agresiva. No sé si se acuerdan ustedes que empezó a morir la gente con una rapidez mucho mayor. Después vinieron mutaciones de este mismo tipo de virus, mutaciones que fueron atenuando un poquito su intensidad de presentación de síntomas en los pacientes aquejados. Pero bueno, esta tecnología de ARN ayudó a que estas vacunas eficaces contra la cepa primaria, contra la cepa original, que ya no efectivas contra las cepas mutadas, se pudieran hacer vacunas más rápido contra estas cepas que habían mutado. ¿Usted qué opina, ingeniero? Me gustaría a mí introducirlos un poco también, doctor, que el tema que usted menciona sobre el hecho de que antes no eran tanto que nosotros tuviéramos el mismo tipo de mecanismo en las vacunas para poder tratar diferentes enfermedades, sino en la actualidad las vacunas son otro mundo completamente, en donde nosotros podemos incluso ya no definirlas como únicamente para tratamiento de enfermedades, sino también las vacunas funcionan para reparar algún tipo de daño, como vienen siendo el uso de las terapias del silenciamiento genético a partir de sirnas y mirnas de RNA, que si recuerdan el episodio en el cual hablamos con ustedes sobre la epigenética, que dependiendo de muchos factores van a producir que ciertos genes se enciendan, no se apaguen en nuestro cuerpo, pues a través de ese tipo de terapias es lo mismo, ¿no? Podemos apagar los genes defectuosos, incluso algún ejemplo importante podría ser el medicamento contra la amiloidosis hereditaria, la distrofia muscular, incluso el glaucoma. ¿Qué tipo de mecanismos tenemos a partir del uso del RNA? El CRISPR-Cas13, que a diferencia del CRISPR-Cas9, que es el encargado de editar nuestro ADN, el CRISPR-Cas13 ese edita el RNA, el cual nos permite nosotros tengamos uno que otro tratamiento reversible y temporales. Hace poco me comentaba una de nuestras estudiantes sobre el hecho de que se haya utilizado este tipo de técnicas de CRISPR-Cas y todos los riesgos bioéticos que había en un pequeño recién nacido que ya le habían detectado a partir de una secuenciación de su ADN cierto tipo de que era propenso a presentar ciertas enfermedades y sus padres decidieron utilizar ese tipo de prácticas para poder evitar que llegue a un momento irreparable. Como nosotros bien sabemos, todos los científicos que nos están escuchando y los que no, pues adelante, se los compartimos. Entre más jóvenes somos, más trabaja el cuerpo, entre más viejos nos hagamos, menos trabaja el cuerpo. Aparte del ejemplo que les mencionaba el doctor de a partir de el colágeno que las mujeres están inyectando mucho esto para poder parecer más joven, también tenemos otro tipo de proteínas como viene siendo la elastina, melatonina o incluso podemos hablar de la hormona del crecimiento que en nuestras etapas más jóvenes se produce en grandes cantidades y esto ha generado como tal que tengamos ese tipo de bueno, que sea más rápido tratarlo desde la infancia que cuando ya somos viejos, ya somos adultos, porque acuérdense que el cuerpo es bien flojo. En el momento en que ya se acostumbra a algo, ya no lo puede volver a corregir, ¿no? Aquí les traigo una pequeña analogía clínica que siempre se los mencionamos una que otra vez a nuestros alumnos, que hagan de cuenta, ustedes tienen un apunte en clase y a partir de ese apunte en clase se lo prestan a sus compañeros. Su compañero va a tratar de copiar toda la información que ustedes tienen en ese
ese momento. Hagan de cuenta que va a querer reescribir todo el libro, pero en el momento en el que esta persona se distraiga un poquito o simplemente tenga una costumbre distinta de escribir a ti, va a omitir cierta información que tú sí tienes, pero que él va a interpretar como que no era necesaria, y entonces a partir de eso ya tenemos ahí una fotocopia de literalmente, y podemos decir que es lo mismo, pero algo cambió, ¿no? Y entonces a partir de esto, de este cambio que tenemos aquí, podemos generar un más riesgo. Entonces, por eso es importante que este ADN y RNA tenga copias momentáneas, inmediatas, lo menos involucradas y corregidas, así como también con uno que otro de información adicional, ¿no, doctor? Podemos hablar también sobre las enfermedades raras causadas sobre el ARN. Sí es, doctor, pues realmente, como habíamos comentado anteriormente, nuestro sistema genético es bastante estable, ¿no? Por lo tanto, sí se cometen errores, pero son corregidos. El problema es de que cuando no son corregidos adecuadamente, como bien apuntaba usted, maestro, pues se cimentan como fallos graves, ¿no? Y estos tienen repercusiones, pues, repercusiones variables, ¿no? Usted estaba comentando algunas mutaciones letales en el gen POL2A, ¿no? Fíjense que pues esta sí es letal porque realmente afecta a la red polimerasa, ¿no? Entonces, si no está la RNA polimerasa, pues uno de los procesos fundamentales en el ciclo vital del RNA mensajero, pues ya no se desarrolla, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se reportan embriones, mutaciones en embriones humanos que resultan en abortos espontáneos antes de la 8ª semana. Como yo les digo a mis alumnos, y parece cruel y parece crudo, pero así es realmente. Cuando nuestro cuerpo fallan los sistemas de activación y desactivación de genes a través de este proceso que muy bien ha descrito el ingeniero Alberto, pues realmente la célula y el embrión en desarrollo se aborta, ¿no? Se aborta la misión, así literalmente, porque son fallos graves. Por ejemplo, cuando hay fallas en algunas enzimas involucradas en el metabolismo energético, que obviamente vienen de una secuencia génica, que se transcriben y se traducen y no se genera la proteína, pues esto es grave. Entonces, literalmente, el embrión en este caso, pues no llega a término. ¿Qué opina, doctor? Pues nomás sería mencionarles que el cómo se llaman estas mutaciones que lamentablemente, bueno, yo nunca lo considero como algo lamentable, porque yo creo que a través de todos los años de la evolución que nosotros tenemos, nuestro ADN ya sabe qué tipo de cosas nos puede complicar el sobrevivir en las circunstancias en las que nosotros estamos, por lo cual se llaman las mutaciones no aptas para vida, para la vida, ¿no? Como usted bien mencionaba, que era en el gen poli 2R, que ese es uno de los más comunes a partir de la enzima de la ARN polimerasa 2, o incluso también podemos tener otro ejemplo de mutaciones no compatibles cuando tenemos trisomías en el cromosoma 1, 19 y 14, que son prácticamente resultado del aborto espontáneo, como usted decía, en las primeras 8 semanas del embarazo. Incluso podemos hablar de las mutaciones letales que vienen siendo en el gen de pericentrina, que es un gen esencial durante la etapa de la división celular correcta. Aquí podemos tener mutaciones catastróficas durante la parte de la mitosis celular, que está generando una que otra malformación cerebrales incompatibles como la vida. Si tenemos aquí uno que otro oyente o fan nuestro que está escuchando, imagínense que estamos hablando de una novela de ciencia ficción que a partir por cierta energía maligna lo que genera es que nos crezcan cuernos, que nos crezcan garras, que nos crezcan hay alas en la espalda, ¿no? Como si fuéramos demonios prácticamente, que eso ha generado que este tipo de mutaciones pues no sean aptas. O incluso podemos hablar de una que otra mutación involucrada en el ADN mitocondrial, que ya les hablamos sobre este ADN tan importante porque es a partir del ADN de mamá en el que nos va a traducir con que nos va a aportar cierta información para una que otra función muy importante energética de nuestro cuerpo, ¿no, doctor? Efectivamente, doctor, qué bueno que retoma lo del el código mitocondrial, el ADN mitocondrial, porque precisamente la mitocondria pues también lleva este proceso de transcripción, y de traducción de sus propias proteínas, ¿no? Y bueno, pues como tal, gran parte de los fallos
que da como respuesta a las mitocondropatías que habíamos comentado en el episodio, en uno de los episodios anteriores, es por mutaciones en el RNA de transferencia, ¿no? Entonces, este cambio de bases en el RNA de transferencia hace que la proteína pues ya no se sintetice en este caso de manera adecuada y obviamente pues se pierda la función o tenga una función en este caso anómala, ¿no? Lo cual lleva a estas famosas mitocondropatías que como habíamos comentado previamente, pues los órganos más afectados son los más demandantes de energía, que es el tejido muscular, el tejido cardíaco y obviamente el tejido nervioso, ¿no? Entonces, muy importante lo que usted ha comentado, doctor, acerca de este tipo de mutaciones y algunas de ellas pues sí son gravísimas, ¿no? Y bueno, pues la naturaleza tan sabia es que te dice pues no va a pasar el que alguien tenga una situación así, por eso los apunto. Pero bueno, vámonos a pasar a bloque 3 interesantes explicaciones algo divertidas, ¿no? Más bien muy divertidas, por decir algo así, ¿no? Pues comienzo su servidor. ¿Sabías que algunos virus tienen RNA como material genético principal, como el VIH o el SARS-CoV-2? Efectivamente, en nuestra queridísima materia de microbiología, que también tengo el gusto de impartir con mis discentes en el sistema educativo militar, les comento que los virus se dividen en dos secciones, ¿no? Entonces, en dos grandes áreas, los virus que tienen ADN o ADN virus y los que tienen RNA o RNA virus, ¿no? Y bueno, pues dentro de esos virus que tienen RNA, pues ahí tenemos el SARS-CoV-2, ¿no? Este tiene RNA, el VIH también tiene RNA, entre otros, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo importante con estos virus? Pues que fíjense que ustedes recordarán que cuando los virus para que se repliquen tienen que entrar dentro de una célula huésped, más que huésped, una célula víctima, ¿no? Porque nadie recibe un huésped con la finalidad de que le hagan daño, ¿no? Una célula que es víctima recibe o entra este material genético que es RNA, se adueña de la maquinaria transcripcional para, en lugar de hacer las propias proteínas de la célula, hacer las proteínas del virus, ¿no? Así es como trabajan ese tipo de virus de RNA que tenemos como ejemplos. Y bueno, pues los virus de RNA de importancia médica diferentes al VIH y al COVID-19, tenemos ahí el virus de la rabia. Fíjense que este virus a mí siempre me llama la atención porque pensamos que la rabia está extinta, ¿no? Ay, que la rabia, ¿quién se muere de eso? Pues, ¿qué crees que sí se mueren? El virus de la rabia es un RNA virus, es de familia Rhabdoviridae, y este virus ataca principalmente el sistema nervioso, ¿no? Tiene varias etapas, desde que el individuo es inoculado, pues sobre todo vía una herida, vía una mordida, ¿no? Por algún animalito, como te quedo con rabia previamente. Por ahí tenemos ratas, perros, obviamente, ¿no? Murciélagos. Pues si la persona no sabe que fue mordida y que ese animal tiene rabia y deja pasar 1 o 2 semanas, este virus que ataca las células, a todas las células, pero principalmente el sistema nervioso, una vez que llega al sistema nervioso y la persona tiene manifestaciones neurológicas, ya no hay nada que hacer. Pues Ya es entonces, irreparable, ¿no, doctor? es Ya es cuando irreparable, nosotros doctor. vemos que el sistema nervioso se vio completamente afectado en Sí. todos los mecanismos de los cuales está encargado. Sí, efectivamente, doctor, el cuerpo colapsa. ¿Sale? El sistema nervioso colapsa, es el principalmente afectado y no hay vacuna que revierta eso, ¿no? Entonces, realmente la persona que ha sido mordida, pues tiene que ser inmediatamente vacunada contra el virus de la rabia, que yo como les digo a mis alumnos, más que vacuna parece antídoto, ¿eh? Porque es una vacuna que no hace memoria, ¿eh? No hace células de memoria, porque dicen, ya me mordió un perro y Te tienes que vacunar constantemente. efectivamente, doctor, efectivamente, ¿no? Y duelen como patada de mula, ¿no? Dicen por ahí. Creo que ahora ya hay intramusculares, pero yo recuerdo que a mi papá, tiro por viaje, le mordían los perros, qué suerte tenía. Y mientras son naranjas, pues él se vacunaba, íbamos aquí al antirrábico, que se llama Luis Pasteur, precisamente el antirrábico, y le ponían unas vacunas, pues por el ombligo, ¿no? Casi, casi llegando a la parte nerviosa, en este caso del organismo, ¿no? Entonces, Pues ya en los eran últimos varias. 24 años nomás han muerto en México 54 personas. Para que Ujú. vean que aunque, como dice el doctor, uno pensaría que ya lo erradicamos, no es cierto. Todavía hay No, gente que se sigue muriendo. Por lo sí, mismo, porque este RNA no genera como tal una biblioteca en nuestras células, como cuando vimos el tema del sistema inmune, ¿no? De nuestro sistema inmunológico.
Sí, no sé si se recuerda del caso de unos niños en Chiapas o Oaxaca, de esos lugares un tanto inaccesibles, que murieron de rabia, la autopsia, la necropsia evidenció que habían muerto de rabia porque no fueron atendidos a tiempo, ¿no? Entonces sigue estando presente ese tipo de virus. En el caso del virus de la rabia, pues es agresivo y es mortal, pero bueno, si se detecta a tiempo, es bastante tratable, tiene una sobrevida pues bastante efectiva, ¿no? Otros virus por ahí que conocemos mucho y que tenemos alumnos que me han comentado que se infectaron, ¿no? Porque vienen de zonas cálidas, ¿no? Vienen de zonas así tipo, pues cálidas, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, ¿no? El virus del Zika, el virus del Zika. ¿Y por qué hablamos del virus del Zika? Como bien dice el doctor, de esos alumnos, porque el virus del Zika lo transmite un mosquito, y estos mosquitos en donde proliferan, pues en lugares donde hay humedad, ¿no? Aquí en la Ciudad de México es difícil porque la altitud limita la distribución del mosquito, y si no hay mosquito, pues no hay Zika, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, pues es un RNA monocatenario de cadena positiva, porque también hay de cadena negativa, ¿no? Vamos a tomar en consideración eso. Afecta el sistema nervioso en embriones, y fíjate que la principal complicación, doctor, no sé si usted se acuerda, es esta microcefalia o también anencefalia. O sea, los niños o personas embarazadas infectadas con Zika desarrollaban pues productos con masa encefálica pequeña, ¿no? O de plano anencefálicos, ¿no? Entonces, Y cuando tienen la circunferencia del cráneo menor a lo esperado dependiendo de la edad o incluso del sexo del recién nacido. Por eso es tan importante que si las mujeres que vayan a tener hijos durante este periodo estén completamente seguras de que no les haya picado esto, porque todo esto ocurre durante el bebé en el útero empieza a desarrollar su cerebro, puede ujú. causar que tengan todo este tipo de anomalías y entonces lo que genera es que el bebé tenga la microcefalia. Ya después se necesita hacer un análisis exhaustivo de los antecedentes y un examen clínico para ver qué grado está esa microencefalia, ¿no, doctor? Sí, efectivamente hay toda una clasificación. Y bueno, como tal, estos niños pues a veces nacen pero no sobreviven pues mucho tiempo. Esa es la realidad. Entonces por eso las campañas para la erradicación del mosquito, que es la especie Aedes aegypti, ¿no? Que curiosamente, doctor, es la misma especie que transmite también el dengue, ¿eh? Que realmente el dengue también es uno de estos virus que utiliza como vector ese tipo de mosquitos. Bueno, a mí me encanta hablar de este virus porque es un virus que es como los tiburones blancos, ¿no? Les han hecho películas y un montón de historias, que es el virus del ébola, ¿no? El virus del ébola, pues es un virus, digamos, exótico porque no se distribuye a lo largo del mundo, sino que tiene sitios donde los brotes son más. Exclusivos. Sí, exactamente. Los brotes son más frecuentes, que son estas partes de África, pues es la familia Filoviridae, y esta familia Filoviridae pertenecen a otros virus del mismo tipo como el virus Marburg, ¿no? Por ahí anda. Es un filovirus. Y bueno, pues el virus del ébola es un RNA virus, ¿no? Igualmente monocatenario, y uno de sus principales síntomas y clasificaciones a las cuales se le han se le han incorporado es que pertenece a las manifestaciones de fiebres hemorrágicas, ¿no? Realmente el individuo aquejado, una vez que es infectado, tiene una posibilidad de sobrevivencia, yo creo que del 2%, ¿no? O sea, literalmente muere rápido, ¿no? Esas son esas enfermedades autolimitantes, Tiene porque una tasa de letalidad del 90%. sí, efectivamente, Doc. Y curiosamente, en África, vamos a suponer que alguien se infecta en una aldea, y la otra aldea está a 2 días, pues ¿qué crees? Entre aldea y aldea se muere, ¿eh? Realmente por eso se autolimita, porque el tiempo de propagación y el tiempo de infección y el tiempo de desarrollo de los síntomas es bastante breve, ¿no? Es 90% de letalidad, como bien usted había comentado, Doc. Y bueno, pues dato molecular codifica proteínas que inhiben la respuesta inmune del hospedador. Entonces, yo les decía a mis alumnos, imagínate que el virus SARS-CoV-2 tuviera la misma letalidad del ébola, pues ya no existiríamos todos, ya no existiría nadie, ¿no? Así literalmente, ¿no? Porque aparte, acuérdate que la transmisión del ébola, pues es por vía aérea, porque tiene varias vías, ¿no? Pero es realmente endémico. En cambio, el SARS-CoV-2 pues,
fue mundial, ¿no? ¿Algo que ha apuntado? Nada más mencionarles también sobre el virus de la hepatitis C, que creo que es uno de los más comunes, porque quiénes eran los que, a qué órgano de nuestro cuerpo afectan más, pues es al hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque genera que las personas que tengan este virus tengan cirrosis y un carcinoma hepatocelular. Entonces, actualmente, pues, ¿qué tenemos como dato para combatir esta hepatitis C? Pues es principalmente curable, pero mediante un proceso de antivirales directos. ¿Y qué creen, muchachos y jóvenes que nos están escuchando? Muchas veces los antivirales destruyen nuestro sistema inmunológico en grandes cantidades. Por eso es tan peligroso tener este tipo de virus. O incluso la fiebre amarilla, que eso es uno de los virus, como dice el doctor, que hasta le han hecho películas, documentales, por dependiendo de la región en donde ha ocurrido este tipo de fiebre, que lo que genera pues, es ictericia, fiebre, hemorragia y una que otra falla hepática. Pero qué manera tenemos nosotros, ya tenemos vacuna gracias a todos los avances tecnológicos, que una sola dosis puede generarlos una inmunidad de por vida. Ojo, para que vean que este no es lo mismo que el virus de la rabia, ¿no? El virus de la rabia te tienes que andar vacunando constantemente. O podemos hablar también del famoso sarampión, que creo que a todos los niños en algún momento se nos obligó a vacunarnos contra este tipo de virus, porque bueno, lo que genera es fiebre y una que otra de las famosas manchas Koplik, ¿no, doctor? Que Sí, son bueno, que son externas, y lo que genera como tal excelente. que tengamos uno que otra complicación, pero hasta años después, cuando la tuvimos en la niñez. Por eso es tan importante, ¿no? Sí, el virus de sarampión, pues es uno de los virus pues más controlables porque realmente hay vacunas, ¿no? Vacunas contra el sarampión. El problema es que una vez que se adquiere la historia natural de la enfermedad, pues sigue cierto progreso y si no le damos la atención o seguimiento, pues como usted dice, doctor, lleva a las complicaciones más severas, que es como la que usted describe, ¿no? Esta parencefalitis esclerosante subaguda, que son raras realmente, ¿no? Porque la mayoría de la gente pues se alivia porque desarrolla la inmunidad tanto de manera natural como en este caso de manera dirigida a través de la vacuna. Y bueno, pues nada más reportando un poquito con ustedes, compartiendo un poquito con ustedes el virus del dengue, ¿no? Que también es bastante común. Este virus del dengue es de RNA monocatenario, igualmente pertenece a esta familia de RNA virus. Y bueno, pues también se transmite por el mosquito. Curiosamente es que este virus del dengue tiene dos categorías, la que es el dengue hemorrágico y el dengue clásico. Pues los síntomas son muy similares al Zika, ¿no? Fiebre alta, dolor retroarticular, erupciones, hemorragias, si es la variante, en este caso, La más hemorrágica. dolorosa, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, asemeja mucho a las del ébola, ¿eh? Pero obviamente sin tener en este caso o sin considerar la letalidad en este caso del famosísimo ébola. Y bueno, pues ustedes dirán, ¿y por qué hablamos de virus en un programa o en una emisión de RNA? Porque realmente estos virus pues son adaptables a los sistemas moleculares que tiene la célula que los va a albergar, la célula huésped o la célula, en este caso, víctima. Y nos faltó hablar del RNA virus más célebre de todos, que hasta hay una película por ahí, ¿no? La de Filadelfia, está la película esta el Club de Dallas, el Club de Compradores de Dallas, que es el VIH. El VIH es un RNA virus, pero fíjense que este RNA virus, su RNA necesita ser transcrito a DNA. Y por eso nosotros sabemos que pues este RNA nunca tiene vacaciones, ¿no? Porque Exacto. prácticamente siempre se está transcribiendo. Exactamente, siempre se está transcribiendo. Aparte de este VIH, ha evolucionado una enzima que se llama retrotranscriptasa inversa o transcriptasa inversa, lo que hace que el RNA, que acuérdense que tiene una base modificada que es el uracilo, se convierta en ADN. ¿Por qué? Porque la única manera en que ese ADN pueda ser incorporado a la célula es a través de los mecanismos moleculares de que ese ADN se incorpora al genómico de la célula víctima o huésped y de ahí sigue todo el proceso de transcripción y traducción, etcétera. Entonces, es uno de los tantos virus que tiene transcriptasa inversa, pero no es el único, ¿eh? Realmente esa transcriptasa inversa está muy frecuente en muchos virus que tienen RNA, y bueno, pues no me dejará mentir aquí el doc, la transcriptasa inversa también se utiliza como un enfoque metodológico precisamente para Son terapias.
Sí, ajá. Y también se utiliza para ver expresión de genes, ¿no? Ya a un nivel un poquito más in vitro, ¿no? Como este RNA de la célula, pues lo convierte en DNA y eso es casi equivalente al nivel de expresión que alcanzaría en este caso un gen en este caso determinado. Pero bueno, un chiste, ¿por qué el ARN no tiene vacaciones? Porque dicen que siempre está en transcripción. Pues realmente sí, es cierto, el día que se detenga el ARN o este proceso es porque la célula literalmente está chupando faros, ¿no? Está entrando en la apoptosis, se detiene todo y ahí va, ¿no? Pues con todas las células pues van para allá. Entonces, Me no sé si gustaría les... mencionarles, Doc, ¿Sí? aquí a nuestros oyentes, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Es un tema algo enorme el que nosotros bueno, hayamos querido explicarles como tal todas las novedades del ARNA, su mecanismo, sus maneras de implementación, cómo nosotros enfrentamos este tipo de riesgo todos los días que este virus se llegue a nuestras células y que las utilice como huésped para poder seguir sobreviviendo, como son todas las enfermedades que vimos, o incluso también el hecho de cómo nos ha servido el que sepamos utilizar de la misma manera este mecanismo para evitar una que otra o tratar una que otra enfermedad que está relacionada con un problema durante el splicing del ARN o incluso también con un problema en específico durante la transcripción, traducción y replicación. No, la parte de replicación vendría siendo más en el ADN, pero el que sepamos enfocarnos en esa área nos ha ayudado y ha hecho muchos avances a nivel tecnológico, ¿no? Por eso nos gustaría recomendarles uno que otro documental en donde el ARN aparece como protagonista, el de Human Nature de Netflix, donde se habla de la edición genética, incluyendo el RNA como parte del CRISPR-Cas. Doctor, ¿alguno que otro que les quiera recomendar? Sí, doctor, pues bueno, varios información o documentales se han generado. Tenemos, por ejemplo, Pandemia, que muestra el desarrollo de vacunas de RNA mensajero, TED Talks sobre RNA mensajero y terapias futuras. Para esto, como bien ha comentado el maestro Alberto, pues síganos en nuestra página de Facebook, ¿no? En nuestro perfil de Facebook, donde se les va a compartir este tipo de información por si alguien tiene más interés en ello, ¿no? Y bueno, pues nada más puntualizar, como bien dice el doctor, pues ejemplos hay muchísimos. Nos tomaría otro episodio completito para hablar de las enfermedades causadas por alteraciones del RNA. Sin embargo, pues si ustedes se interesan, en nuestra página externen sus inquietudes y nosotros vamos tocando los temas que les interese. ¿Sí, doctor? Claro que sí, doctor. De la misma manera, recomendarles que si les gustaría que abondáramos más en uno de los temas actuales o incluso en los que ya terminamos el podcast, con mucho gusto estamos a sus órdenes en el momento en que ustedes nos dejen algún comentario visitando nuestra página vital que dice Ciencia Vital, Biomédica y Biotecnología. Y entonces me gustaría mencionarles que cada paso del RNA desde su nacimiento hasta su degradación es una oportunidad para que algo falle. Hagan de cuenta que en todo momento estamos caminando sobre hielo frío, ¿no? Y entonces para que la medicina intervenga necesitamos conocer el cómo funciona para que nosotros llegamos a la implementación de las terapias génicas, las terapias con RNA, ya que también tenemos que comprender que esto no solo explican enfermedades, sino que actualmente están cambiando vidas, ¿no, doctor? Efectivamente, doctor, pues ya como reflexión final, diremos que Garren es como un actor de teatro que sigue el guión del ADN, pero puede improvisar según el escenario, el público y la música del ambiente. Claro que sí, doctor. Entonces también los invitamos a acompañarnos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos y hablaremos en el siguiente episodio, doctor, de las mutaciones genéticas, su origen, sus consecuencias y por qué no siempre son malas noticias. Vamos a abondar un poco más sobre este tema, como ya les mencionamos en uno de los episodios anteriores, para que ustedes conozcan sobre nuevos descubrimientos en terapias, así como también nuevas introducciones a todo este tipo de información tan importante que viene siendo el área de las mutaciones actuales y el cómo nos estamos haciendo un poco más vulnerables en lugar de, bueno, que como estábamos hace unos 500 años, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí. el estar en constantemente con factores mutagénicos nos ha ido afectando a un nivel que
las células y las moléculas nos dicen que tengamos cuidado. Y particularmente, pues a mí me gustaría también intervenir en ese aspecto, obviamente el apoyo del doctor acerca de las enfermedades vinculadas a mutaciones de transferencia genética hereditaria para llevar un seguimiento acerca del asesoramiento genético. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son las más prevalentes? ¿En qué proporción se presentan? ¿Y cómo podemos saber si tenemos una mutación que potencialmente pueda ser transferida a nuestras descendientes? Pues muchas gracias por habernos escuchado. Que tengan bonita tarde, doctor, igualmente. Claro que sí, esto fue Ciencia Vital, donde lo molecular se vuelve comprensible y lo comprensible se vuelve vital. Un saludo, hasta luego.